de semana concedido por el diablo a la Argentina, y el diablo es, sin dudas, el Grupo Clarín. He visto algunas declaraciones en distintos programas de personas que hablan de Patricia Bullrich, por ejemplo, que es una persona ya impresentable, una mujer que ha perdido todo sentido de la realidad, que está completamente loca políticamente, porque todo lo que hace es el funcionamiento hacia un estado de desequilibrio absoluto en la relación de los poderes, en la vida de la política, y ya debe tener enormes problemas dentro del propio partido que integra y que preside, justamente porque ella se ha disparado, le sacó ventaja a Carrió, la dejó segunda a Carrió, que la miró pasar en esa carrera hacia la esquizofrenia, la miró pasar y dijo, no puedo creer, me pasó como si estuviera parada, porque de verdad que lo de Patricia Bullrich es deplorable. Y eso ha determinado seguramente enfrentamientos con una parte del PRO, que no por ser tan demócratas, pero sí entendiendo que no se puede atacar tanto a la inteligencia de la gente, están enojados porque se cortó sola con un comunicado que es una vergüenza, consiguió la firma de un tipo muy reventado hoy día de la política, que es Cornejo, el que gobernaba la provincia de Mendoza, que hasta quiere independizar Mendoza en su locura de señor feudal, un tipo que se le ha creído fuertemente y que tampoco está muy sano, a esta altura de la vida, hablar de separar a Mendoza del resto del país, aunque después lo corrigió, después se asustó, después lo llamaron seguramente muchos amigos bien pensantes y le dijeron, pero vos estás rayado, vos estás completamente loco en tu odio político porque hay otro gobierno, vos querés separar a Mendoza porque esa es tu forma de castigar al resto del país, porque votó lo que aquí en Mendoza no votaron, o votaron mucho menos. En medio de todo esto, a mí me resulta muy rechazante, iba a decir, toda persona que desde la política, desde el lugar decente que hoy día claramente ostentan muchos cuando hablan dentro de la política, la falta de agallas para mencionar a los medios de comunicación. Hay algunas personas muy aprobadas que estimo y que valoro, que hablan siempre de Bullrich, que hablan siempre del PRO, Macri, ponen un poquitito ahí de algún otro nombre, pero se abstienen de mencionar el verdadero mal, el verdadero diablo nacional, que son los medios de comunicación. No le tengan tanto miedo. Es verdad que es muy difícil convivir con que cada día te tiren con algo que es un petardo que te explota en los pies y a veces en el cuerpo. Pero tampoco se le puede decir a la gente que el problema es Bullrich, porque Bullrich solamente es problema porque tiene todo ese blindaje mediático detrás, porque tiene todo ese apoyo y tiene además todas las ínfulas que ese apoyo le da para comportarse como lo hace. Soslayar estas voces para tomar un minuto de las horas y horas en las que descargaron la mayor infamia de los últimos tiempos, tomar un crimen ordinario, como dice el juez de la causa, un crimen de los que se ven frecuentemente. Ese tipo también tiene seguramente al cabo de cada año 8, 10, 15 casos especiales. Tomaron ese crimen que evidentemente se correspondía con datos que conocemos de lo que es la vida pasional, la vida delictiva, etcétera, e hicieron esto que van a escuchar. Dime lo que quieras, invéntame una historia. Mira el manejo periodístico que se están haciendo a estas horas diferentes medios de comunicación, mostrando la imagen todo el tiempo de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Junto al exsecretario, muerte y Cristina Kirchner en los titulares de todo. Y ahora las hipótesis, ¿no? Si es que estaban buscando dinero, si es que estaban buscando tesoros escondidos de los Kirchner, si es que estaban buscando tesoros escondidos de los Kirchner. Podría estar el tesoro, digamos, de parte de lo recaudado por la corrupción presuntamente que ocurrió durante el gobierno de los Kirchner. Buscando supuestos tesoros ocultos. O como que hay dinero escondido, ¿no? Tesoros escondidos que estarían allí para robar o para disponer, ¿no?
Mariana Zubik dice, Fabián era quien más los conoció, quien más sabía, quien más la padeció, hablando de Fabián Gutiérrez y de su relación con Cristina Kirchner, Está bien, digamos, que estén todos los actores porque es grave lo que ha ocurrido, teniendo en cuenta quién es el personaje del cual hablamos, ¿no? Aunque después se demuestre que no tiene nada que ver con esta causa, ¿no? La respuesta rápida de la oposición, ¿no? Para atribuir una muerte a una cuestión política. Dijeron que era otro Nisman. Dejemos ese tweet todavía, porque yo quiero repasar eso, Tuni. Presta atención a estas declaraciones. En Argentina, todo aquel que decía ponerse en contra de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner termina muerto. Diputado, Es un diputado. Nos sorprende que el trending topic de Argentina sea Cristina Fernández de Kirchner. Es el aprovechamiento de la muerte para tratar de reinstalar un tema penoso que necesita ser juzgado seriamente, que necesita de racionalidad jurídica, que necesita de jueces probos que se ocupen del tema. Es una miserabilidad absoluta. Pero por supuesto todos queremos saber qué pasó con Fabián Gutiérrez, quién nos mató, cuáles fueron los móviles, pero insinuar, solamente insinuar, que eso ocurrió por motivo de la causa que se conoce como la causa de los Palermos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es realmente una actitud tan miserable que es difícil de entender. Sí, hay que buscar nuevas palabras, habrá que inventarlas, porque las que están en el diccionario, las que hemos aprendido, no son suficientes para hablar de lo que pasa con el comportamiento mediático y el del PRO. El del PRO es al que se puede referir Alberto Fernández, pero también es abarcativo a lo que significan los medios, porque todo el comportamiento ha sido, sí, miserable es una palabra, abyecto, podría ser, alcanza a decir abyecto, repugnante, y es muy modesta como palabra, no alcanza, no sirve, porque es muchísimo más que repugnante, asqueante, sí, por ahí como una forma de rechazo visceral a ese comportamiento humanamente tan deleznable. Las palabras han perdido su valor, el rango no alcanza. Antes uno decía una palabra de esas, de verdad, y parecía que uno tenía que tener mucho cuidado para expresarla, y el que lo escuchaba recibía algo muy fuerte, como una pedrada. Ahora no, ahora es como si nos tiráramos con bolitas de papel, porque es poca cosa todo lo que pueda señalarse de quienes son capaces de tomar un crimen, un dolor, una familia que sufre la pérdida de un ser querido, un grupo de amigos que también pierden a una persona querida en una circunstancia muy pero muy violenta, evidentemente tal como desde un principio se podía entender este tema. Quisieron trasladarlo a la esfera de la política para sacar otra vez ventaja, la necropolítica, el sacar a pasear los peores sentimientos que la gente pueda albergar, tan solo para ver si obtienen una ventaja política. Antes era para llegar al poder, después fue para sostenerlo y ahora para recuperarlo. Y no paran, no hay manera de detenerse. Los títulos de los diarios, las voces de la televisión, tienen muchísimo más llegada cuando son masivas y cuando recorren lo que llamamos oligopolio, que en la suma se hacen monopolios, muchísimo más que el desgraciado personaje nacional en el que se ha convertido Patricia Bullrich, o que es Macri, o la gente que se comporta como Bullrich o como Macri, que esta vez no se sabe exactamente cómo juega, pero estará esperando la posibilidad de jugar de la peor manera, si es que no lo ha hecho y a mí se me escapa. Pero los que están siempre, los que ponderan hora por hora, minuto por minuto esta historia, son TN, Clarín y los medios que le acompañan, porque además fijan la agenda. Yo creí que ayer, entendidas las cosas, iban a aflojar, como hacen ellos. Van dejando el tema, le van soltando la mano y lo dejan hundirse en la noche del olvido. Pero no, o a la mañana, curiosidad, pegué un saltito, pasé por TN y estaban entrevistando al abogado de la familia.
miren el tenor de la nota, 2 o 3 cosas, y ahí estaban en sus preguntas al abogado de la familia de Fabián Gutiérrez. Nosotros hemos avanzado en todas las líneas, no descartamos ninguna hipótesis en la investigación. Claro, porque le digo porque algunos objetos, es decir, usted va más rápido que el juez, ¿cómo están cerrando la hipótesis políticos y el juez todavía, la autopsia fue al mediodía o pasado el mediodía? Bien, nosotros no descartamos ninguna hipótesis porque desconocemos cuál es la hipótesis del juez, cuál es la hipótesis de la fiscalía. Evidentemente nosotros vamos a construir desde los elementos que conocemos, desde la familia, el conocimiento propio y los datos que se aportarán, y no hemos encontrado en este momento, a la fecha, ningún indicio que indique las presunciones que se hicieron a nivel nacional. Bien. No entendemos, no es serio poder en este momento de luto hacer estas apreciaciones generales, por eso me han instruido a hacer una advertencia en el sentido de que seamos cautos con la información que transmitimos respecto a esta. Es decir, se puede señalar de alguna manera, no en un grado con una veracidad como se manifestó en algunos medios de comunicación. Bien. Es la palabra del abogado al que le van a insistir que si estaban buscando un tipo de dinero, lo que querían era ligarlo con Cristina Fernández de Kirchner de la manera que fuere posible. Yo creo que ya tienen la cara del daño que saben que están haciendo. Están como dañados. Es gente que está moral, espiritualmente dañada. Todos ellos, pero además les asiste una particular cobardía, porque siempre lo hacen parapetados en el poder. Saben que juegan con el recontracaballo del comisario. Y entonces, el caballo del comisario es, por supuesto, cualquiera que juegue para el Grupo Clarín. Y son cada vez más perversos. Yo creo que ya son peores que Mañeto cada uno de ellos. Es una barbaridad. Gente que todavía tiene tanto para vivir, ya dañada de esta manera, dañada moral, espiritualmente, capaces de cualquier cosa, comportándose como imbéciles, como idiotas, que hacen un recorrido que vulnera la propia inteligencia de ellos. Podrían probar en hablar frente al espejo para ver si el espejo se les ríe en su propia cara, como si su cara se deformara y hubiera ahí una mueca que les esté diciendo que están caminando por lo peor de la vida, que han sacado para afuera lo más recóndito de la maldad humana, porque esto es lo que hacen cada día en todos los temas, en sus ocultamientos o en lo que tratan de poner sobre el tapete. El ocultamiento de lo evidente y claro, de lo que vamos a hablar en un par de minutos, que resulta toda esa tarea bochornosa de espionaje tan solo para afianzar el poder. Y esto otro, que pensaron que podía sustituir ese tema, también por eso lo quisieron explotar, pero mucho más todavía por lo que han hecho cada día de sus vidas respecto a la pelea por el poder, que es de ellos. El que piense que el poder es para pobres personajes como Bullrich, etcétera, lo administran. Son la persona que uno pone al frente de algo, pero detrás está el verdadero poder. Por eso insisto en que me doy cuenta que muchos se esquivan y se fijan y se enojan y patalean y gritan contra el poder del PRO, contra lo que es el PRO. Hay que también dar un pasito más, hay que saber lidiar con que los diarios o con TN no los llame amablemente para discutir amablemente. Hay que también decir las cosas que permitan identificar al verdadero monstruo, el minotauro, el kraken de la vida de los argentinos. Y espero que no se cierre como una causa más, porque no es una causa más. Nadie está diciendo lo mandaron a matar. Lo que estamos diciendo es murió de una forma curiosa. ¿Cómo? Buscando el tesoro K. Buscando el tesoro K, lo dice el grupo TN, lo dice el grupo Clarín, lo dice el canal 13, lo dice el conductor de los domingos a la noche, y esto intenta solidificar
el círculo que erosiona la calidad de la democracia, sino qué otra cosa hace y va anclado a ese pedido de extrema gravedad institucional que habla el comunicado de Cambiemos. Algunas voces se levantaron en contra, hay que pedirles más vigor, entre ellas rescato la de Ricardo Alfonsín, el embajador designado en España, que dijo que no hay posibilidad de convivencia democrática cuando la dirigencia sin prueba ni fundamento siembra sospechas. Todo esto necesita repensar el análisis, insisto, ¿no? Lo hemos hablado hasta el cansancio, pero una política comunicacional, como dice el filósofo y comunicador Fernando Buenamar, se necesita una semiótica nueva del combate, cómo dar respuestas a estos ataques político-mediáticos con gran centralidad en el Grupo Clarín. Si uno hoy repasa, vos hablabas recién del abogado en TN hace instantes, si vos vas al portal del diario Clarín, todo hace entrever la sospecha del crimen político. Tienen el tino de decir que la familia de Fabián Gutiérrez cree que el crimen estaría vinculado a un negocio local, entre comillas, del exsecretario. Pero inmediatamente está el textual de este audio que escuchábamos. Crimen en el sur, lo dice Jorge Lanata. A Fabián Gutiérrez lo mataron buscando el tesoro K. Chomsky, entre tantos, los 10 principios que da a cómo el periodismo puede engañar, y uno de ellos es la sustitución, el principio de la sustitución. Lo que se quiso hacer este fin de semana fue sustituir aquello donde hay verdadera información por lo que no tiene nada desde el punto de vista informativo para lo político, para aquello, para lo que se lo quiso usar. Entonces, tuvimos todo el fin de semana, en vez de notas y comentarios y títulos, etcétera, que a ellos los comprometieran a no seguir soslayando y ocultando el tema de las escuchas, el tema del espionaje, hablar de lo que hasta casi deliberadamente ellos hacían con pura maldad, sabiendo que no había nada detrás de eso, pero que nos ponía a conversar de otra cosa. Y pueden. Hoy el programa no empezó, el nuestro, y estoy seguro que ninguno, por el tema de lo que importa, que es lo que está sucediendo con el espionaje, lo que ocurrió con el espionaje y lo que ahora sucede en la justicia, Cintia. Lo que ellos hicieron fue que nosotros también empezáramos por el tema del asesinato de Fabián Gutiérrez y lo que no tiene de político, lo que no tiene de relación con cualquier otra cosa que no sea un hecho humano, horroroso, tremendo y muy doloroso, sin ninguna conexión con cualquier otro fenómeno como podría ser la política. En Identidad Colectiva escribió nuevamente Maximiliano Rusconi, que aporta también ideas preciosas para que podamos desde ellas lanzarnos un poco más adentro de los temas. Todas y todos los que pertenecen a mi generación de niños, dice Rusconi, a menudo hemos escuchado con tono trágico la frase «acá hay que barajar y dar de nuevo». Con ello se quería decir que se había llegado a un límite, que era necesario producir un cambio profundo. Después, las crisis institucionales siempre presentan escenarios cambiantes y responden a las debilidades culturales de cada sociedad. Y cada sociedad posee debilidades culturales que son, a su vez, cambiantes en el tiempo. Cada ciudadano tiene la posibilidad y el deber de reclamar por una justicia digna. Esto no es solo una frase elegante, sino una consigna de lucha cívica. El hombre de la calle no es solo una persona, sino que es un individuo con un armamento muy potente en una democracia republicana, una dignidad individual que gracias a un poder judicial independiente ni el Estado más poderoso puede avasallar. En tren de contar intimidades, ya no quiero ver fiscales federales, dice Rusconi, que cuando les interesa un caso vaya uno a saber las razones que tramitan otra jurisdicción, se ponen extremadamente quisquillosos a la hora de definir los objetos procesales y la razón o sin razón de que un caso se desarrolle en un lugar u otro, cuando esos mismos fiscales permitieron que jueces de su jurisdicción, para decirlo de modo irónico, investigaran el martes un homicidio realizado en Venus, o investigaran un homicidio como falsedad ideológica, porque el DNI del agente policial que intervino en las primeras actuaciones parecía apócrifo. Pero más me indigna que esos casos
no reciban el mínimo control por parte de las autoridades judiciales, que al contrario permiten que esas denuncias tramiten, estigmaticen y sean fuente de destrucciones periodísticas durante décadas. Hemos asistido a escenas en las cuales abogados defensores experimentados, formados, serios, responsables, que una y otra vez planteaban cuestionamientos sin más, pero también sin menos fuerza a la que provenía de una lectura genuina de las garantías constitucionales, sentirse como inexpertos aprendices frente al autoritarismo de jueces y funcionarios que pasaban del maltrato a la falta de respeto sin solución de continuidad. Aunque quizá lo más grave es que nada de esto sorprenda al sistema judicial ni motive investigación posterior. Podemos convivir con jueces que ni siquiera se ocupan de aquellas personas inocentes que al estar privadas de su libertad y por sus escenarios clínicos se encuentran en riesgos elevados de contagiarse del COVID-19. Hay que recordarle a estos jueces que al privar de la libertad a un ciudadano le estamos quitando la posibilidad instintiva y básica de organizar su autoprotección vital, que es parte del desarrollo de cada persona de modo natural. Bueno, la nota extensa, en este caso, de Maximiliano Rusconi en Identidad Colectiva merece la lectura, porque es justamente con quienes pueden pensar mejor que nosotros que podemos elevar algo, Cintia, el alicaído criterio que en término medio está acompañando estos hechos políticos y periodísticos de hoy en la Argentina.